Bien, a continuación vamos a dar las orientaciones necesarias para desarrollar las actividades correspondientes a la semana 20 de matemática para el segundo año de educación secundaria de la plataforma Aprendo en Casa. La primera actividad hace referencia a indagamos sobre hábitos de vida saludable. Bueno, la competencia viene a ser pues gestión de datos e incertidumbre, tradicionalmente llamada estadística, ¿no es cierto? Bien, las actividades elaboramos una encuesta para recopilar datos sobre hábitos de vida saludable. Aquí está la primera actividad entonces, elaboramos encuesta. ¿Qué más tenemos? Organizamos datos agrupados, es decir, se supone que a partir de estas encuestas tenemos que procesarlos, ¿no? Para organizar los datos en tablas de frecuencias sobre hábitos de vida saludable. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera. La primera situación dice hábitos de vida saludable. Constantemente se informa que para vivir con salud y mantener una buena calidad de vida es necesario tener un estilo de vida saludable. ¿Sabemos en qué consiste esto? Un estilo de vida saludable consiste fundamentalmente en tener un equilibrio entre la alimentación adecuada, hidratación y hábitos que contribuyen al buen estado de nuestro cuerpo a nivel físico y emocional. Por ejemplo, la actividad física y el deporte nos ayudan a alejarnos del estrés y darnos una sensación de calma y tranquilidad, contribuyendo así a mejorar nuestra calidad de sueño y a regular la ingesta de alimentos. Frente a la necesidad de tener una vida saludable, en esta coyuntura, hablamos de la pandemia, dice, ¿cuáles son los hábitos o cuáles hábitos de vida saludable practican las personas en tu comunidad educativa en la emergencia sanitaria? ¿Cómo se está dando esto, no? En esta coyuntura de la pandemia, ¿no? Realmente nosotros mismos somos conscientes de la importancia de esto, lo estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? Más o menos por ahí va la reflexión, ¿no es cierto? Y el propósito obviamente es pues elaborar la encuesta para recopilar datos sobre hábitos de vida saludable. Vamos a trabajar como siempre en nuestro cuaderno cuadriculado, eso ya lo sabemos. Y estos insumos obviamente nos van a servir también para desarrollar la siguiente actividad, así que tenemos que tener en cuenta todo ello. Bien, para resolver el reto de esta situación, ¿no? Durante estas 2 semanas desarrollaremos 4 actividades, ¿no? El día de hoy vamos a iniciar con la primera. La primera actividad es elaboramos una encuesta. Ya luego tenemos la segunda, que es organizamos los datos, luego tenemos que representar esa información que vamos a obtener y finalmente, seguramente eso será la próxima semana, ¿no? Vamos a determinar e interpretar las medidas de tendencia central sobre el trabajo que vamos a hacer esta semana. ¿Eh? Bien, dice, comprendemos el problema. ¿De qué trata la situación? Bueno, solamente es cuestión de leer nuevamente la situación planteada aquí y en base a ello responder estas preguntas que a continuación están. ¿De qué trata la situación? ¿Cuál es el reto que plantea la situación? ¿Quiénes serán las personas que entrevistarás? ¿No? ¿Qué tipos de variables se presentan en esta situación? Verificar bastante esto, ¿no? Los tipos de variables tenemos que ya manejarlo muy bien a estas alturas, ¿no? Bueno, vamos a diseñar una estrategia o plan. Entonces, al diseñar una estrategia o plan, ustedes van a colocar acá 4 procedimientos que vamos a tener que desarrollar para este, poder hacer esta actividad que nos corresponde esta semana, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para hacer la encuesta, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Ustedes vayan anotando aquí, van anotando 4 posibles pasos que tenemos que desarrollar, que tenemos que, por los que tenemos que pasar, ¿no? Para hacer esta encuesta. Bien. Vamos a recordar algunos conceptos previos, ¿no? De muestreo, por ejemplo, y en este caso el que vamos a utilizar, ¿cuál es, no? El muestreo, pues, es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos, ¿no? De una población con el fin de estudiarlos. ¿Ve? Ahora, y hay varios tipos de muestreo, pero aquí vamos a tratar el muestreo estratificado, ¿no? Entonces se supone que a la población hay que agruparlos por conceptos homogéneos, ¿no? Por ejemplo, profesionales aparte, ¿no? O padres de familia aparte, estudiantes aparte, ¿no? Así, ¿ves? Y en segmentos homogéneos de estratos, dice, ¿ves? Y luego una muestra aleatoria que se separa de cada estrato. Pero a la vez esa muestra aleatoria que yo saco de cada grupo lo puedo hacer también de manera proporcional. Es decir, no solamente es estratificado y luego aleatorio, sino que a eso le agrego este concepto de proporcional. Es decir, ¿no? Si tengo más estudiantes, tengo que tener más encuestados de estudiantes, ¿no?
En cambio, si tengo mucho menos padres de familia, entonces menos encuestados a los padres de familia, ¿ves? Entonces es de manera proporcional, ¿ves? Bien, ahora dice en este ejemplo, la provincia de Puno en el departamento, no, en el departamento del mismo nombre tiene 229.236 habitantes. Mira, la provincia de Puno, no estamos hablando de la región de Puno, sino la provincia de Puno, en el departamento del mismo nombre, tiene 229.236 habitantes. Recordemos que TAN está ahorita por los 340.000, 350.000 habitantes, ¿ya? Entonces, solamente la provincia de Puno ya tiene una población eh, bastante notoria, ¿no? Mira, dice que de los cuales el 60% vive en un ámbito urbano, ¿no? Es decir, en la ciudad, ¿no? Y hay un 40% que vive en la zona rural, ¿no? Es decir, en el campo, ¿no? Si se toma una muestra de 1.000 personas, entonces hay que entrevistar a 600 personas de la zona urbana y 400 de la zona rural. Obviamente entrevistar a las 600 de la zona urbana y 400 de la zona rural va a requerir un cierto trabajo, ¿no? Pero ¿cómo se saca ese porcentaje, no? Recordemos que acá tenemos un 60% y un 40%. Bien, entonces eso me hace a mí, respecto a 1.000 personas a encuestar, dividirlos, ¿no? Proporcionalmente. 60% viven en el ámbito urbano, entonces son más personas los que tengo que encuestar en el ámbito urbano, en este caso 600. Bien, para la elaboración de esta encuesta se debe tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Plantear el objetivo, definir la población y muestra, establecer el método de medición o recojo de información, diseñar el instrumento, ¿no? Entonces, una cosa es el método de medición y otra cosa viene a ser el instrumento, ¿no? De medición. Entonces, acá, por ejemplo, creo que ya está la respuesta de alguna de las preguntas anteriores, así que no se los digo más, ¿ya? De todas maneras, tienen que tener en cuenta que no son los únicos. ¿Qué más? Ejecutamos la estrategia o plan. Elaboro la encuesta sobre hábitos de vida saludable. Bueno, para elaborar la encuesta tenemos que tener algunas consideraciones previas, ¿no? Dice, para elaborar la encuesta debo recordar y entender algunos conceptos básicos. Primero, ¿qué cosa es una encuesta? ¿No? Dice, son un método de recolección de datos aplicado a un conjunto de individuos, ¿no? Hay muchas maneras de elaborar encuestas, quiere decir que también hay muchos instrumentos entonces, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Redactar la introducción y el propósito de la encuesta, ¿no? O sea, ¿cuál es pues el objetivo? ¿Para qué queremos hacer la encuesta, ves? Tenemos que recordar conceptos como población, muestra, variable, ¿no? Que nosotros ya lo estamos manejando desde las semanas anteriores también, ¿no? Por ejemplo, para definir, dice, no, aquí tenemos un caso. Defino la población y la muestra. La muestra para el estudio son 50 personas de una población de 500 personas, integrantes de la comunidad ejecutiva. Los Libertadores, que cuenta con 250 estudiantes, 220 familias y 30 personas entre directivos, administrativos y docentes. Utilizo la técnica de muestreo proporcional. Ah, ya. Entonces, para que el muestreo sea proporcional, bueno, tengo que aplicar algunas formulitas, ¿no? La población lo representamos por la N mayúscula, que es 500. Estudiantes N1, 250, familias N2, 220, docentes N3, son 30. Y vamos a sacar la muestra de padres, ¿ve? Entonces aquí se aplica ya la fórmula, que también es lo mismo, ¿no? Proporcional, ¿no? N1 es proporcional a 250, N2 a 220, N3 a 30 y así, ¿no? Entonces en total, pues obviamente son 50 personas de 500. Es lo que se va a encuestar, ¿ves? Ahora, ¿cómo voy a calcular el estrato, no? El grupo. Por ejemplo, estudiantes. Yo sé que estudiantes son 50. Ah, no, la proporción es 50 sobre 500. Esa es la proporción. Por la cantidad de estudiantes. En este caso la cantidad de estudiantes es 250, ¿no? Ahí me sale 25 estudiantes a los que debo encuestar. En familias. Bueno, si son 50 familias, no, son 220 familias y la proporción es 50 sobre 500. 50 por 220 sobre 500 me da 22, ¿no? Y ya tengo también establecida la cantidad de familias a los que debo encuestar. Lo mismo de docentes, ¿no?
En docentes, bueno, la proporción sí es 50 sobre 500, como ya lo hemos repetido, y son solamente 30 docentes, como son poquitos, obviamente no vamos a encuestar a todos, bueno, tenemos que encuestar de manera proporcional y salen seleccionados, van a salir seleccionados 3 docentes, ¿ve? Por lo tanto, la muestra de familias va a quedar así, la muestra, o sea, estratificada y proporcional, ¿no? Va a quedar así, ¿no? Estudiantes 25, familias 22, muestra de docentes 3, ¿no? Total 50 personas encuestadas. Define el método de recojo de información, ¿no? Entonces ya sabemos que acá, mira, podemos aplicar encuestas por teléfonos, cuestionarios, por correos, Facebook, en físico, en digital, etcétera, ¿no? Son las formas de cómo podemos llegar a las personas a las que vamos a encuestar, ¿no? Además, ya tenemos que empezar a elaborar pues, la encuesta. Ya, entonces, encuesta de los hábitos de vida saludable en la comunidad educativa Los Libertadores. A continuación se invita a participar en la encuesta que tiene como objetivo describir los hábitos de vida saludable que practican en la comunidad educativa de tu institución educativa y esta a su vez trasciende a la salud emocional de sus integrantes. Apreciamos tu ayuda, etcétera. ¿No? Esta es la parte introductoria. Datos generales, ¿no? Sin considerar los nombres, porque hay que tratar siempre de que las encuestas pues sean anónimas, ¿no? Y ya las preguntas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta dice, ¿no? ¿Cuántos vasos de agua en promedio al día consumes? Bien, es una pregunta que nosotros también tenemos que realizarnos, ¿no? Porque de repente no estamos consumiendo agua y nos estamos afectando físicamente. Otra dice, ¿no? ¿Cuántas horas a la semana en promedio dedica a hacer alguna actividad física, ¿no? De 0 a 3 horas, de 3 a 6 horas, de 6 a menos de 9 horas, ¿no? O de 9 a 12 horas. ¿Cuántas horas de actividad física la haces durante la semana? ¿Ve? Muy bien. Ahora, también nos dice acá, ¿no? Que docentes, el docente representa a directivo y yo docente, ¿no? Ya, familia también representa pues a papá, mamá o apoderado, ¿no? Ya esos son, eh, como quien dice, las orientaciones a qué es lo que se requiere, ¿no? Para esta actividad. Bueno, vamos a continuar. Dice, desarrollo número 2, ejemplo de muestreo proporcional. Hay otra actividad de muestreo proporcional aquí, no es como ejemplo. Dice, el Departamento de Tutoría y Orientación de la institución educativa, ¿no? El TOE, ¿no? Cuenta con una población escolar de 800 estudiantes. Desea realizar una encuesta a 100 estudiantes para un estudio sobre el consumo de alimentos en el cafetín del colegio. Hay 600 estudiantes que asisten de la zona urbana y 200 de la zona rural. Determina la cantidad de encuesta de estudiantes de cada zona para la aplicación de la encuesta, ¿no? Entonces aquí se calcula la muestra de manera proporcional. Ya luego vamos a pasar a, ya aquí están las fórmulas a aplicar y todo, y mira, y lo que ha salido es lo siguiente, ¿no? La proporción es 100 sobre 800 y sale 75 estudiantes de la zona urbana y 25 estudiantes de la zona rural. Entonces ya de esa manera ya queda determinada, ¿no? La muestra a la cual voy a aplicar la encuesta, ¿ves? Reflexionamos sobre lo desarrollado. Dice, ¿cuáles son los hábitos saludables que debes poner en práctica en tu familia? Justifique tu respuesta. Y esto lo hacen de ustedes de manera personal, porque entiendo que son ustedes los que tienen que justificar esta respuesta, ¿no? Cómo están trabajando, haciéndolo en su familia, ¿no? ¿Cómo organizarías los datos obtenidos sobre hábitos saludables? Justifique tu respuesta, dice. Entonces, ya es como ir adelantándose a la siguiente actividad, ¿no? ¿Cómo organizarías los datos obtenidos sobre los hábitos saludables? ¿Cómo los organizarías? Respondes tú con tus propias palabritas, ¿no? De eso trata esta primera actividad. Bueno, vamos a pasar a la segunda actividad. Organizamos los datos agrupados en tablas de frecuencias sobre hábitos de vida saludable. Y tenemos nuestros hábitos de vida saludable. Nuestra actividad dice, a ver, acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus actividades. Recuerda lavarte las manos, desinfectar tus útiles, ¿no? Te invito a hacer una lectura de todos los datos que pudiste recoger con tu encuesta sobre los hábitos de vida saludable que tienen los integrantes de tu familia y las personas de tu comunidad educativa. ¿Qué información relevante recogiste?
El propósito de esta actividad es organizar datos agrupados en tablas de frecuencias sobre hábitos de vida saludable. Muy bien, ya sabemos que ustedes tienen que trabajar en su cuaderno cuadriculado, ¿no? Y además tener en cuenta que estos insumos pues, te van a servir para desarrollar la siguiente actividad, ¿no? Las actividades de la siguiente semana. Algunos conceptos previos, algunas nociones, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos los vasos de agua, acá están las variables, ¿no? Frecuencia absoluta acumulada, ¿no? F minúscula I, F mayúscula sub I, frecuencia relativa siempre con HI, ¿no? La frecuencia relativa acumulada, el HI%, esto es lo que se trabaja en función de la frecuencia relativa y luego la frecuencia relativa porcentual, ya convertido todos estos datos en porcentajes, ¿no? Esa es la forma de cómo tenemos que organizar nuestra tabla estadística, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la pregunta número 1. Dice, elaboro la tabla de frecuencia de la pregunta número 1. Dice, ¿cuántos vasos de agua en promedio al día consume? Entonces aquí ya están sistematizado, ¿no? Organizado las respuestas que nos han brindado, se supone, los encuestados, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? De 0 a menos de 3 vasos, las respuestas de los estudiantes, mira, 3 estudiantes. En docentes ninguno y en familia 7. Total 4, ¿no? Y total 4 más 3 son 7, ¿ves? Ahora, de 3 a menos de 6 veces, ya tenemos en estudiantes, en docentes y en familia. Total son 25. 7, 25, 2, 6, 6 son los que nos van a servir seguramente para desarrollar la actividad siguiente, que es elaborar la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Muy bien, aquí está la tabla de frecuencias. Efectivamente tenemos 7, 25, 2, 6, 6. Total 50 encuestados, ¿ves? Entonces, en función a esto, lo que ustedes van a tener que hacer es completar esta tablita, ¿ya? Entiendo que acá al final van a tener que llegar a un 100%, ¿no es cierto? Como corresponde, ¿ya? Responde, ¿cuántas veces de agua en promedio al día consumes? Ya esto ya es una pregunta personal, ¿no? No es parte de la sistematización de esta tabla, sino para que usted como estudiante lo pueda resolver y contestar a su criterio. Bueno, elaboro la tabla de frecuencias para la pregunta número 2. Bueno, ya tenemos la pregunta número 2. Dice, ¿cuántas horas a la semana en promedio dedicas a hacer alguna actividad física? Ya como todos han sido encuestados, aquí están los resultados, ¿no? 3, 19, 18, 10 personas, por ejemplo, que hacen actividad física de 9 a 12 horas, ¿no? De 50 solo 10 es poco, ¿no? Es poco, entonces significa pues, que hay menos actividad física, ¿no? Independientemente de las restricciones, pues podemos hacer actividad física hasta en el techo de nuestra casa, ¿no? Entonces ya corresponde también a la conciencia de cada uno de nosotros, ¿no? Para ver cómo nos estamos manteniendo bien físicamente y también la parte nutricional, la parte emocional, etcétera, ¿no? Muy bien, ahora en base a eso tenemos que llenar esta tablita número 2, dice tabla de frecuencias de tiempo promedio de actividad física semanal, ¿ya? Ya está acá la frecuencia absoluta, en base a eso tendríamos que completar toda esta tablita. Ya ese va a ser el trabajo para esta semana, ¿no? Y responder esto también en base a lo que ustedes están trabajando. ¿Cuántas horas a la semana en promedio dedicas a hacer una actividad física? O sea, en tu caso, ¿ya? Esto no tiene que ver con alguna respuesta de acá, sino de ustedes, ¿ya? Finalmente dice, la señora Alejandra tiene una tienda de ropa de invierno. Para aumentar sus ingresos decidió hacer un estudio a sus clientes aplicando una encuesta para saber su estatura y colores de sus preferencias. Después de encuestar a 20 personas obtuvo los siguientes resultados. Bueno, aquí están las dos tablitas. En base a eso dice, ¿cuáles son datos cuantitativos? ¿Cuáles de las tablas representan datos agrupados? Bueno, entonces esas son las respuestas que van a tener que colocar o escribir en esta parte y hasta ahí terminan las actividades de la presente semana.